Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo, estamos hablando del evento central de los 4 evangelios. Pero también estamos hablando del evento central de toda la historia de la redención. Y por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es la piedra angular que se basa de toda la fe cristiana. Todo lo que tú y yo somos como cristianos y todo lo que tú y yo tenemos en esta mañana, en esta vida y en la porvenir, tiene como fundamento la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección de Jesús, mis amados hermanos, la que separa el cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Mahoma está muerto. Siddhartha Gautama, el Buda, está muerto. Confucio está muerto. Pero nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, que murió por los pecadores para darnos vida porque Él está vivo. Nosotros creemos en Jesús porque su tumba está vacía. Así que esta mañana quiero que veas conmigo algunas verdades importantes de la resurrección del Hijo de Dios que son muy importantes para tu vida. Muy importantes. Detalles que transformarán por completo tu entendimiento de la resurrección de Jesús. Pero antes de entrar a estos detalles de la resurrección, quiero que veas conmigo un detalle muy interesante. Ahí en el versículo 1 del capítulo 20, quiero que veas conmigo un detalle muy interesante. Capítulo 20 de Juan, versículo 1, nada más voy a leer la primera parte, dice ahí: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Así que, hermanos, vemos en este primer versículo que María Magdalena vino muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro del Señor. Y sabemos por los otros evangelios que también otras mujeres la estaban acompañando a llegar al sepulcro. Y los evangelios nos dicen que la razón por la que estas mujeres, estas amadas mujeres, vienen al sepulcro es para mostrar por última vez, su amor por su Señor. Estas mujeres vienen a ungir el cuerpo del Señor para mostrar así por última vez lo que ellas creen su última expresión de amor. Y de hecho, mis hermanos, estas mujeres estaban tan determinadas a cumplir su meta que nos dice el Evangelio de Marcos que mientras ellas ya iban en el camino al sepulcro, que se dieron cuenta que el problema que tenían por delante. Porque dice el Evangelio que entre ellas empezaron a preguntarse: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Ahora, porque este es un detalle importante, porque lo que yo quiero resaltar en esta mañana, mis hermanos, es lo entregadas que eran estas mujeres por su Señor. Bien importante, lo entregadas que eran estas mujeres por su Señor. Estas mujeres habían servido al Señor Jesucristo durante todo su ministerio, nos dice Lucas capítulo 8. Estas mujeres habían acompañado al Señor Jesucristo hasta el último momento de la crucifixión. Estas mujeres fueron las únicas que estuvieron observando atentamente dónde ponían el cuerpo en el sepulcro del Señor. Y ahora vemos que estas mismas mujeres son las únicas que muy de mañana, que muy temprano están saliendo para servir una vez más al Señor. Y mis hermanos, nosotros aquí tenemos una lección muy importante para nosotros, porque estas amadas mujeres, estas amadas hermanas, hacían lo que hacían por un amor profundo que tenían por el Señor. Estas mujeres amaban al Señor, quiero que pongas atención, en el momento más difícil de todos. Estas mujeres amaban al Señor cuando no era popular hacerlo. Estas mujeres incluso amaban al Señor cuando era peligroso hacerlo. Y mis hermanos, el verdadero amor del Señor es el que nos hace salir de nuestra zona de confort, el que nos hace salir de nuestra zona de seguridad para servirle a Él, movidos únicamente por nuestro amor por Él. Ese es el verdadero amor del Señor. Yo quiero que tú te preguntes en esta mañana, ¿por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué te reúnes con tu grupo pequeño cada semana? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve
a servir en el ministerio? ¿Qué es lo que te mueve a servir en el ministerio de jóvenes? ¿Qué es lo que te hace servir en el ministerio de la escuela dominical para niños? ¿Qué es lo que te hace servir en el ministerio de mujeres o en el ministerio de sonido? ¿Qué es lo que te mueve a discipular a otros? ¿Qué es lo que te mueve a abrirle las puertas de tu casa a otros y recibir esos hermanos? ¿Qué es lo que te motiva en tu trabajo, en todo lo que tú haces? ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Cuál es el motivo y los argumentos que tú usas para no pecar? ¿Es la vergüenza pública? ¿Es el qué dirán? ¿O es un amor profundo que tú tienes por tu Señor? Y sí, mis hermanos, todos estamos luchando, pero lo que quiero que medites es, ¿estás luchando en oración y en el poder del Espíritu Santo para pedirle al Señor que sea un amor profundo por Él, el motor que mueve en tu vida todo lo que tú haces? Pablo dice, es el amor de Cristo lo que me constriñe, es el amor de Cristo lo que me impulsa, es el amor de Cristo lo que mueve todo lo que yo hago. Mis hermanos, debemos de pedir en oración que nos permita crecer, debemos de pedir a Dios en oración que nos permita cada día crecer en un amor sincero, apasionado, ferviente, activo por nuestro Señor y Salvador, un amor que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, un amor que nos impulsa a salir de nuestra zona de pasividad para entregarnos por completo para Él. Y como dijo alguien por ahí, si yo pudiera vivir 1000 vidas, me gustaría vivirlas todas para Cristo. Pero aún así, sentiría que todas ellas son demasiado poco para corresponder su grande amor por mí. ¿Escucharon esto, jóvenes? Una vida entregada por Dios, una vida apasionada por Dios. Este es el ejemplo que nosotros encontramos en estas mujeres. Una pasión desbordante por Dios. La meta de mi vida, entregarme a Dios. Yo vivo para Dios, Él es todo para mí. Esta era la motivación de estas mujeres. Así que, habiendo dado esta pequeña introducción, ahora sí quiero que veas conmigo nuestro primer encabezado de esta mañana que hemos titulado La verdad de la resurrección de Jesús que debo entender. La verdad de la resurrección de Jesús que debo entender. Y esto lo encontramos ahí en los 10 versículos que ya leímos, como ya leímos en estos primeros 10 versículos. Aquí se concentra una de las evidencias más claras de la resurrección. De hecho, esta evidencia es muy probable que muchos de nosotros hemos pasado por lejos por mucho tiempo. Muchos de nosotros hemos escuchado por muchas veces y de muchas maneras acerca de que la piedra ha sido removida. Hemos escuchado también muchas veces que la tumba está vacía, como evidencias claras de la resurrección de Jesús. Y no hay duda que estas son evidencias claras y contundentes e importantes, pero la realidad, mis hermanos, es que la Escritura en esta sección nos quiere dar a evidenciar pruebas irrefutables de que el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos con dos cosas en esta sección. Número 1, con los lienzos en la tumba, los lienzos, y número 2, con la palabra de Dios. Estas dos cosas son evidencia de que Jesús ha resucitado de los muertos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has dedicado el tiempo suficiente para pensar en los lienzos y en la palabra de Dios como la prueba suficiente de que Jesucristo ha resucitado de los muertos? María Magdalena, junto con estas otras mujeres, llegaron muy de mañana al sepulcro de Jesús y lo primero que vieron al llegar ahí es que la piedra había sido removida. Pero ellas, sin ni siquiera entrar, lo primero que hicieron fue, dice ahí el versículo, salieron corriendo a dar aviso a los discípulos. Y mientras María Magdalena va corriendo a avisar a los discípulos, muchos de estos pensamientos, todo tipo de pensamientos, están empezando a llenar su corazón. ¿Será posible que el Señor haya resucitado de los muertos?, pensó ella. No lo creo. ¿Será posible que se han robado el cuerpo de mi Señor? Y en el versículo 2 nosotros vemos el informe que ella le da a los dos discípulos. Dice ahí en el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que en los versículos 3 y 4, Pedro, al entender lo que está pasando, salen corriendo al sepulcro para ver si estas cosas son ciertas.
Y Juan nos dice que mientras van corriendo, Juan llega primero al sepulcro. No sabemos si Juan era más joven, no sabemos si la conciencia de Pedro por haber negado a Jesús le está impidiendo llegar rápido a la tumba. No sabemos si Juan tan solo anda de presumido aquí en su evangelio diciendo que él corre más rápido que Pedro. Pero sea lo que sea, mis hermanos, cuando ellos llegan al sepulcro, se encuentran con algo totalmente inesperado. Totalmente inesperado. Y mira lo que dice Juan en el versículo 4 y 5 acerca de lo que ellos encuentran. Dice ahí el versículo 4 y 5, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, versículo 5, y bajándose a mirar, bien importante, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Así que lo que nos está diciendo aquí Juan, el evangelista, es que llegó el primero, y fíjate lo que dice, y bajándose a mirar en la tumba, dice, vio los lienzos puestos ahí. Ahora, en el original, ahorita vamos a ver por qué esto es importante, en el original la palabra vio significa simplemente mirar por encima. Esto es como si se hubiera agachado y como decimos los mexicanos, nada más le echó el ojo y se acabó. No se concentró en mirarlo, simplemente le echó un ojo nada más, pero luego se pone muy interesante la historia. Porque dice ahí en el versículo 6 y 7, mira lo que dice el versículo 6 y 7, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Así que Pedro, al ser de un carácter más arrebatado, decide entrar directamente al sepulcro y dice en el versículo 6, mis hermanos, que él también vio, una vez entrando dentro del sepulcro, él vio los lienzos. Ahora, ¿qué es lo importante de este pasaje? Que la palabra vio en el versículo 6 de Pedro es diferente en el original a la palabra vio del versículo 5. Bien importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo Juan es, yo cuando llegué nada más me asomé y vi los lienzos por encima, pero cuando Pedro entra a la tumba, lo primero que hace es observar, esta es la idea en original, observar atentamente y detalladamente cada uno de los lienzos y observa el sudario que está acomodado y doblado de una manera perfecta y Pedro entonces empieza, dice el Evangelio de Lucas, a maravillarse de lo que está viendo. Pedro, cuando llega a la tumba, observa que todo está en orden dentro del sepulcro. Él ve los lienzos, él ve el sudario, todo está bien acomodado. Él ve que no hay señales de que los lienzos hayan sido manipulados. Bien importante, los lienzos no han sido manipulados. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué en este pasaje hay tanto énfasis en los lienzos? Bueno, para entender esto es importante entender la sepultura judía. Así como la sepultura de los egipcios era diferente a muchas otras culturas, de la misma manera la sepultura judía tenía cosas muy en particular. Mira lo que dice el capítulo 19 de Juan, versículos 39 y 40. Esto nos puede dar un poquito de luz de cómo eran las sepulturas judías. Juan capítulo 19, versículo 39 y 40. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, y lo fíjate lo que va a decir, como 100 libras, como 50 kilos. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, bien importante, y lo envolvieron, dice ahí, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Así que estos lienzos, mis hermanos, lo que nos está diciendo aquí el pasaje es que cubrían el cuerpo de Jesús completamente hasta los hombros. Y mientras ellos los iban enrollando, iban poniendo especias aromáticas que tenían el propósito de evitar los malos olores para que así cuando empezara el proceso de putrefacción no hubiera malos olores. Pero mis hermanos, el punto es que esta tela, una vez llena de estas especias, se pega al cuerpo y se pega a los mismos pliegues del lienzo. De modo que si tú quieres quitarla de un cuerpo, tienes que dañarla y romperla por completo.
Esto es como cuando tienes un yeso en la pierna, la única manera de quitarlo es dañando el material. Y por eso cuando Pedro entra a la tumba, bien importante, cuando Pedro entra a la tumba y ve los lienzos totalmente intactos, que no han sido dañados, cuando ve el sudario acomodado, está maravillado de lo que sus ojos están contemplando. Pero ahora sí viene el punto la razón por la que Juan está contando esta historia. Fíjate lo que dice el versículo 8 del capítulo 20. Entonces, entró también el otro discípulo, hablando de Juan, que había venido primero al sepulcro y vio, dice, y creyó. Ahora, no vayas a pensar que estoy jugando contigo, porque la palabra aquí vio es diferente a las otras dos de los otros pasajes. Lo que nos está queriendo decir Juan es que cuando él entró, él pudo contemplar con inteligencia espiritual. Él cuando vio los lienzos pudo ver algo que con sus ojos naturales y normales él no podía entender. Fue cuando él empezó a ver los lienzos intactos que Juan empezó a creer en Jesús. Aquí hay un proceso, mis hermanos, que está pasando en este pasaje. Juan mirando, Pedro observando y otra vez ahora Juan contemplando. Una vez que él entiende que esos lienzos no han sido manipulados, una vez que él entiende que ese sudario ha sido perfectamente acomodado, entonces Juan empieza a creer por fe. Que Jesús no fue un mártir más. Que Jesús planeó su muerte. Empieza a entender que Jesús planeó su propio funeral y empieza a entender que Jesús planeó su propia resurrección. Ahora todo es claro para Juan. Jesús está vivo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto, mis hermanos? ¿Sabes dónde estaba enraizada la fe de Juan? En el mismo lugar que tú y yo tenemos que tener enraizada nuestra fe. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque aún no había entendido que dice la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Por qué Jesús resucitó de los muertos? Dice Juan. Porque Dios ya lo había prometido en sus Escrituras. ¿Tú crees que haya sido casualidad que la semana pasada se haya predicado de Éxodo 6? A mí me parece que no. Porque en Éxodo capítulo 6 Dios dice, yo soy Jehová, yo establecí mi pacto con Abraham. ¿Y sabes dónde se cumple ese pacto perfecta y completamente? En la persona de Jesucristo. Y por eso Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios no puede mentir. Dios lo ha prometido. Dios es el mismo del Éxodo. Dios es el mismo hoy y por todos los siglos. Es el Evangelio de Dios que no tiene origen en los hombres. Es el Evangelio de Dios que tiene origen en su palabra. La muerte de Cristo es según las Escrituras. La sepultura de Cristo es según las Escrituras. La resurrección de Cristo es según las Escrituras. Y es por esto que la piedra fue removida, no para que Jesús saliera de la tumba, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que Dios es fiel a sus promesas. Y es por eso, mis hermanos, que el Evangelio de Dios comienza con Dios, continúa con Dios y termina con Dios. Es el plan de Dios, los tiempos de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios. Y es por eso que hoy la palabra de Dios nos tiene de pie. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Esta es la evidencia de que Jesús resucitó de los muertos, porque está escrito en su palabra. Ahora, hasta aquí hemos visto la evidencia de la resurrección de Jesús. Y esto nos lleva al segundo encabezado, que es la verdad de la resurrección de Jesús, bien importante, que yo debo predicar a mi corazón. Bien importante. La verdad de la resurrección de Jesús que yo debo predicar a mi corazón. Fíjate lo que dice el versículo del 11 al 18. Vamos a leerlo ahí. Juan capítulo 20, versículo del 11 al 18. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras?
les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le han puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No sabemos cuál es la razón por la que los discípulos no se encontraron a María. No sabemos si María regresó de allá de donde les avisó caminando o si ella regresó por otro camino, pero vemos nuevamente en esta escena a María en la tumba. Y dice en el versículo 11, mis hermanos, que María estaba afuera llorando en el sepulcro. En el original es algo así como llorando continuamente, intensamente. Hay un lamento profundo por no encontrar a su Señor. María, como ya lo vimos al principio, tenía un profundo amor por el Señor y su corazón no estaría quieto hasta encontrarse con Él. Pero si tú te das cuenta, es bien interesante en esta historia que hay algo que María todavía no ha hecho. Ella cuando llegó en la mañana a la tumba se dio cuenta que la piedra está removida, sale corriendo y ahorita en esta escena la vemos llorando fuera de la tumba y lo que ella no ha hecho todavía es asomarse dentro de la tumba. Pero ahora aquí nos dice en el versículo que ella se inclina para mirar dentro de la tumba y ella ve algo diferente a los apóstoles. Ella ve algo totalmente diferente a los apóstoles porque dice ahí el versículo 11 que ella se encuentra con dos ángeles. Con dos ángeles. Uno sentado a la cabecera, dice ahí Juan, y otro sentado de los pies. Y nosotros no sabemos cuál es la razón por la que esto es así. Tal vez esto es una imagen de los dos ángeles del propiciatorio que indican que el sacrificio de Jesús ha sido aceptado por Dios. Pero sea el caso este o no, mis hermanos, quiero que tú pongas mucha atención al versículo 13. Porque en el versículo 13 dice ahí, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ahora, quiero que guardes en el disco duro esto de la palabra mujer. Guárdalo ahí en el disco duro, porque al rato lo vamos a ocupar. Pero estos dos ángeles le dicen a María, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, María? Es tiempo de gozo, no de lágrimas. Es tiempo de alegría en el corazón y no de lamento. Pero sabes, María no sabe porque sus pensamientos y sus sentimientos están mal informados. Están mal informados. Ahora, dice aquí que mientras ella estaba hablando con los ángeles, mientras estaba ahí observando, dice que de repente se puso alguien atrás de ella. Y dice que ella vio a Jesús y lo observó detenidamente, pero no lo pudo reconocer. No sabemos si porque el aspecto de Jesús con su cuerpo resucitado tal vez tenía algo diferente. O no sabemos si las emociones de esta mujer, porque son profundas, le impiden pensar efectivamente. Pero de repente Jesús llega y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién tú buscas? Jesús sabe que lo que ella está buscando no es una cosa, sino es una persona. Y Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Ahora, quiero que pares aquí las antenas, mi hermano. Porque dice en el versículo 15... que María pensaba que ella era el hortelano, bien importante. O como dicen otras versiones, él era el jardinero. Ahora, ahorita vamos a verlo más adelante, pero te puedes ir dando una idea aquí de lo que está pasando. Una mujer en un jardín, bien importante. Una mujer en un jardín, escuchando un mensaje, bien importante lo que viene ahorita, a hablar Jesús a nuestros corazones. Jesús le dice, cuando se encuentra con ella, le dice ahí, María, María. Una palabra, mis hermanos, que lo cambia todo para siempre. Para siempre. ¿Qué palabra le habla el Señor a María en este momento?
La palabra María significa exaltada por el Señor. Y vemos aquí que el Rey exaltado está exaltando a esta mujer, no por algo que ella haya hecho, sino por pura gracia de Dios. Por pura gracia de Dios. La llama por su nombre. Y ahora ella tiene el privilegio de ser la primera persona que tiene el privilegio de ver cara a cara al Señor resucitado. María. María, esta es una palabra llena de compasión, llena de misericordia. Una sola palabra que tiene el poder para limpiar todas sus lágrimas, para cambiar su vida para siempre. Ella lo está viendo. Jesús le está diciendo, aquí estoy, María, siempre he estado contigo y siempre lo voy a estar. Esta mujer salió muy temprano de mañana para encontrar a un Jesús muerto y de repente ella se encuentra con un Jesús vivo. Esta mujer salió de mañana para servir a un Jesús muerto, pero de repente un Jesús vivo la está sirviendo y la está consolando a ella. Y con una sola palabra, con una sola le dice simplemente María. Ya no le dice Magdalena, ya tu pasado ha quedado limpio. Ya tu pasado ha sido sanado. Todos tus pecados que te han pesado tanto en tu corazón y en tu alma tanto tiempo han quedado atrás. Ahora eres solo María. Ahora eres solo María. No importa más tu pasado. Ahora eres solo María, exaltada por pura gracia. Por pura gracia. Y cuando ella voltea y reconoce la voz de su amado, en una sola palabra ella pudo entender todo lo que su amado Salvador hizo por ella. En una sola palabra ella pudo entender todo el amor que su Salvador tenía por ella. Y por eso ella le dice, Raboni, Raboni. Ahorita no hay tiempo de exponer por cuestión de tiempo qué significa la palabra Raboni, pero es algo así como mi gran maestro. El más grande y especial de todos los maestros, que indicaba hasta un punto de deidad. Toma mis manos, Señor, toma mis pies, toma mis pensamientos, dijo María, me rindo por completo a ti, tú eres mi maestro especial. Se entregó por completo a Él cuando Él vio el amor que Él tenía por ella. Ahora, si tú te pones a pensar bien, el corazón de estos discípulos se había quedado en el viernes. Vemos aquí a María, las mujeres buscando un Jesús muerto. Vemos más adelante a los discípulos encerrados por temor a los judíos. Y vemos más adelante todavía a Tomás decepcionado y con lleno de dudas. El corazón de los discípulos, mis hermanos, se quedó con el Jesús muerto del viernes. Y sabes, muchos de los que estamos aquí en esta mañana no somos diferentes a estos discípulos. Aunque hemos caminado ya mucho tiempo con el Señor, aunque hemos escuchado ya de largo sus enseñanzas por años, muchas veces en la dificultad de nuestro corazón, ese corazón se comporta como si no hubiera esperanza. Se comporta como si nuestro Señor se hubiera quedado muerto en esa cruz. Nuestros espíritus se quedan estancados en aquella tarde oscura. Si esa es tu condición en esta mañana, si tu corazón está desalentado, si tu corazón está desamparado, si te sientes lejos de Dios, yo quiero que te prediques esta verdad esta mañana. Es viernes. Jesús está orando, Pedro está durmiendo, Judas lo está traicionando, pero el domingo se está acercando. Es viernes, Pilato está luchando, el concilio está conspirando, la multitud lo está vilificando, pero ellos no tienen ni idea que el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están como ovejas sin pastor, María está llorando, Pedro lo está negando, pero ellos no saben que el domingo se está acercando.
Es viernes, los romanos golpean a mi Jesús, lo visten con un manto escarlata, lo coronan con espinas, pero ninguno de ellos saben que el domingo se acerca. Es viernes, mira a Jesús caminando hacia el Calvario, su sangre está goteando, su cuerpo está tambaleando, su espíritu está cargado, pero sabes, es solo viernes, el domingo está llegando, es viernes, el mundo está ganando, la gente está pecando, el malvado está sonriendo, es viernes, los soldados claman a una cruz. Los soldados clavan a una cruz las manos y los pies de mi Salvador y luego lo levantan junto a dos criminales. Pero déjame decirte algo, el domingo se está acercando. Es viernes, los discípulos están cuestionando qué ha sucedido con su rey. Los fariseos celebran su intriga. Pero ninguno de ellos saben que es viernes y que el domingo se está acercando. Es viernes, Él está colgado en una cruz, sintiendo el abandono de su Padre. ¿Acaso no hay nadie que pueda salvarlo? Pero apenas es viernes, el domingo se está acercando. Es viernes, la tierra está temblando, el cielo se ha oscurecido. Mi rey clama en su espíritu. La esperanza se ha perdido, la muerte ha vencido, el pecado ha conquistado. Satanás está sonriendo. Pero es viernes, Jesús ha sido enterrado, los soldados montan una guardia y bloquean la tumba con una roca, pero tan solo es viernes, el domingo se acerca. Y el domingo, mis hermanos, ha llegado en esta mañana. Hay buenas noticias para ti. El domingo ha llegado. La muerte está vencida. Tu rey ha resucitado. Él te llama por tu nombre. Tus pecados han sido lavados. Tus pecados han sido perdonados. Hoy está Él a la derecha del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Nuestro rey vive para siempre. Gloria a Dios. Pero si pensabas que aquí terminaba toda la gracia, déjame decirte que esto es solo el principio. Porque Jesús le dice en el versículo 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué mensaje tan confortante le da Jesús a María? No me retengas, María, como si mi obra ya hubiera terminado. Todavía tengo algo más que hacer por ustedes. Tengo que ir al Padre y mandarles a mi Espíritu Santo para que en todos lados, en todo el mundo, todos los creyentes puedan tener comunión conmigo así como tú la tienes conmigo. Todavía la obra no está completa. Y sabes, tú y yo tal vez hoy no podamos abrazar a Jesús, aunque un día lo haremos. Pero yo quiero decirte algo que dijo Thomas Goodwin en su libro El corazón de Cristo, que te puede dar confort en esta mañana. Él dijo así: el corazón de Cristo, sentado a la diestra de Dios, estando allá, tiene una cariñosa disposición hacia los pecadores, que estando en la tierra vienen a Él. ¿Cómo se complace en recibirlos? ¿Cuán presto está este Señor a acogerlos? Y con qué ternura se apiada de todas sus flaquezas, pecados y debilidades. Oh, mi hermano, Jesús no está lejos de ti. Jesús está más cerca que tu respiración. Con un corazón tierno y apacible, tan cercano a nosotros, listos para pastorearnos, para rescatarnos de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. ¿Cómo se deleita Cristo en ser el gran amigo de los pecadores? Pero ¿sabes? Todavía no acabamos con este segundo punto. Porque fíjate lo que dice el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y lo fíjate lo que va a decir, mas ve a mis hermanos y diles. Mas ve a mis hermanos y diles. Esta frase, mis hermanos, es digna de 10,000 comentarios, de 10,000 predicaciones. No solamente ya son mis discípulos, no solamente son solo mis amigos, ahora también son mis hermanos. Todos mis discípulos son mis hermanos. Ahora tú y yo, mi hermano, somos parte de la familia de Dios. Somos hijos del Padre y hermanos de Jesús. Ahora nuestra identidad es decir, Jesús es mi hermano. Ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios. Y me encanta que diga, ve y dile a mis hermanos. Ve y dile a la familia IBG. Ve y diles que su lamento será cambiado por gozo.
Ve y diles que sus temores serán cambiados por profunda paz. Ve y diles que sus más grandes dudas serán transformados por grandes certezas. Ve y diles que son mis hermanos. Ve y diles que voy a preparar un lugar para ellos, para que donde yo esté, ellos puedan estar. Ve y diles que si ellos alguna vez me han negado 3 veces, hay restauración. Ve y diles que si todos ustedes me han abandonado, hay perdón. Ve y diles que si hoy hay desánimo en su corazón, hoy es un día de salvación, hoy es un día de restauración, hoy es un día de mirar cara a cara al Salvador, no decir nada y contemplar simplemente la belleza de su rostro. Ve y diles que yo estaré todos los días con ellos hasta el fin del mundo. Ve y diles que yo regresaré por ellos por segunda vez para que vivan conmigo para siempre. Y mi querido hermano, ve y dile a tu corazón en esta mañana todas estas verdades. Ve y díselo, predícale que tu Salvador está vivo, predícale que no está solo, predícale que no se quedó en la tumba, predícale que Él vive para siempre. Hay consuelo, hay misericordia, hay amor de Dios. Predícale a tu corazón, ve y dile a tu corazón, ve y dile. Pero todavía no termino el segundo punto. No te preocupes, el tercero va a estar cortito. Porque pasa algo impresionante en el versículo 18. Dice, fíjate lo que dice el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Se acuerdan de lo que les dije que guardaran en el disco duro? Bueno, ahora es tiempo de sacarlas. ¿Por qué Jesús se le apareció primero a María Magdalena y no a los apóstoles? Bien importante, hermanos. Y me da mucha tristeza que ningún comentarista menciona nada, la verdad, al menos de los que yo leí. Pero hay 2 razones, una es histórica y otra es de teología bíblica. Y las 2 las voy a decir. ¿Por qué Jesús se le apareció primero a María? Bueno, lo primero que hay que tener en mente, mis hermanos, es que Jesús está siendo totalmente contracultura en este momento. Porque los primeros testigos de la resurrección son mujeres, pero déjame decirte, en aquel entonces las mujeres eran ciudadanas de segunda clase. Su testimonio no contaba para nada. Pero precisamente este es el punto del Evangelio, mis hermanos, que Dios usa lo débil para humillar lo fuerte. Amén. Que Él usa lo insensato para humillar a los sabios. Así que Jesús va en contra de la cultura para parecérsele primero a estas mujeres, para que ellas sean las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Pero déjame decirte algo mucho más importante que esto, y esto tiene que ver con teología bíblica. Si tú te das cuenta bien cuando estudias el Evangelio de Juan, nos dice que Jesús fue crucificado en un jardín. Si tú lo lees ahí en el capítulo 19, dice que donde Él fue crucificado había un jardín, y Él estaba en medio del jardín, que ese es otro tema. Pero nos dice ahí, como ya les dije, que también donde fue sepultado, dice que estaba en ese mismo jardín. Así que piensa en esto, mujer, jardín. ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Génesis, ¿verdad? En el jardín del Edén, Eva fue engañada por un mensaje de Satanás, escucha esto, para que las malas noticias del pecado entraran al mundo. Pero ¿sabes qué? Dios no iba a dejar así a su mujer. No. Esta semana escuché, pobrecita Eva, y ¿sabes cuántas veces lo he escuchado esto? Millones de veces. Dios no iba a permitir que la mujer se quedara con esa culpa de por vida. Así que en el Evangelio, mis hermanos, en el jardín de la cruz, Dios mismo habla a la mujer. Dios mismo. Y le predica la verdad para que entonces ahora ella pueda ser la autora de las buenas nuevas. Es en el Evangelio donde la mujer es restaurada. Toda su dignidad y su propósito de glorificar a Dios son restablecidos. Todo lo que la mujer es, todos sus más profundos deseos, todas sus más profundas emociones, en el Evangelio son transformados. Amén. Jesús es el Salvador de todas las mujeres, especialmente de las que se acercan a Él. Amén. Él es su Salvador. Él es su fortaleza, Él es su pastor y su guía. Así como María en el Evangelio, las mujeres son exaltadas por Dios, no por algo que ellas hayan hecho, sino por pura gracia. Y mis hermanos varones que estamos aquí, yo quiero decirles, y me digo a mí mismo también, primeramente,
que aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. En cómo Jesús trató a las mujeres y la dignidad que les dio. Jesús trató diferente a todas las mujeres y tú y yo debemos de imitarlo. Esto nos lleva finalmente, ya para que no suden, esto nos lleva finalmente al tercer encabezado, de los versículos 19 al 23, que hemos titulado La verdad de la resurrección de Jesús que debo predicar al mundo entero. La verdad de la resurrección de Jesús que debo predicar al mundo entero. Fíjate lo que dice versículos 19 al 23, va a estar muy corto este punto. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Mis hermanos, esta es la conclusión perfecta de esta historia. Si la evidencia de la resurrección de Jesús es verdad, si Jesús realmente resucitó de los muertos, y si nosotros nos hemos predicado esta verdad al corazón y la creemos en nuestro corazón, el resultado es inevitable. Tengo que salir al mundo y gritarlo, que Jesús ha resucitado de los muertos. Este es el resultado inevitable. No nos podemos quedar callados. Si Jesús verdaderamente hoy está vivo, debemos de gritarlo al mundo. Debemos de proclamarlo con gran gozo y alegría, que hay salvación, que hay restauración. Mira lo que dice, ¿de qué es lo que no nos debemos de quedar callados? Y con esto acabo. Mira lo que dice versículo 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Fíjate lo que dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debemos de gritar al mundo? El Evangelio del Dios Trino. El Evangelio del Dios Trinitario, el Evangelio donde nosotros aprendemos que de tal manera el Padre amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Señor no ha venido a este mundo a condenarlo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Y nosotros debemos con alegría salir, hermano, y gritarlo, que hay perdón, que hay gracia en Cristo Jesús, que el Evangelio se conoce por medio de la hermosura de Cristo, un Evangelio grande, misericordioso, el Evangelio de la cruz, del perdón, el Evangelio de la resurrección, el Evangelio que transforma el lamento por danza, la tristeza por alegría, un Evangelio que hemos sido llamados a vivir y a predicar, el Evangelio para que todo mundo crea en la hermosura de Jesucristo. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y si tú estás aquí en esta mañana, por primera vez, segunda, quinta, o nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el mejor tiempo de todos para venir a Él. Hoy es un día de salvación. Hoy se presenta nuestro Salvador y te dice por tu nombre, ya no importa tu pasado, ya no importa lo que has hecho. Él te está listo para abrazarte con un corazón tierno y humilde y amoroso. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú has visto al Señor Jesucristo, todo lo demás es basura. No hay nada tan hermoso como Él. No lo hay, no lo hay. Porque Cristo resucitó de los muertos. Tú debes predicar esta verdad a tu corazón y debes de predicarla al mundo entero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que es eterna y es verdad. Gracias porque hoy nos has mostrado el Evangelio de la gracia. Ayúdanos a los que estamos aquí a regocijarnos en que tú hoy estás vivo, en que hoy tú estás cercano a nosotros,
en que hoy nosotros no estamos solos. Levanta nuestro corazón, Señor. Levántalo. Anímalo, pastoréalo. Y ayúdanos también a compartirlo a otros. No, Señor, no permitas que nos vayamos a la tumba callados, sino ayúdanos a pregonar que Cristo es hermoso, que vale la pena conocer a Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.